Hemos estado hablando, queridos hermanos, de una temática muy importante hoy para la iglesia. Y no solo para la iglesia, sino que hemos querido enfocar el mensaje y la serie de mensajes que hemos estado compartiendo para poder dirigir la vida en la familia, para poder dirigir la vida que estamos llevando en el hogar y la vida que estamos llevando también fuera de la iglesia. Sin duda, cuando hablamos de aprender a vivir juntos, muchos relacionamos este título con aprender a vivir juntos como iglesia, como comunidad. Es algo que yo siempre hago énfasis, siempre estamos haciendo énfasis en cómo debemos vivir como comunidad. Pero por sobre eso, quisiera que nosotros pudiéramos tomar estas palabras para poder aplicarlas en nuestro día a día. Y hemos hablado de 3 cosas en las cuales hemos querido de una u otra forma exponer el fundamento, la base que nos guía a cómo dibujamos o cómo somos y hacemos familia. Yo no sé si ustedes recuerdan los títulos o más o menos las temáticas que hemos tratado respecto de esta serie, pero han sido 3. La primera, hablábamos de la bendición de Dios para las familias de la tierra. Luego de hablar de esa bendición para las familias de la tierra, hablamos de la importancia de la dependencia. ¿Se acuerdan que hablamos del valor de cómo la dependencia tiene que ser algo que en nosotros pueda generar deseo, ganas? En contra de lo que la sociedad nos invita a independizarnos, Dios nos llama, no, depende de mí. Y luego hablamos del valor de la fidelidad, cómo el ser dependiente de Dios nos llama, nos invita también a poder ser fieles, a ser constantes. Dios le habla a Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso lo podemos leer en Génesis 12:3. La Biblia nos ha revelado con bastante claridad que Dios siempre dispuso lo mejor para los seres humanos. Eso es una idea que tiene que estar grabada en tu corazón, querido hermano, querido amigo, a los niños, jóvenes, adolescentes que nos acompañan en esta tarde. Tiene que ser una idea que tiene que estar grabado en tu corazón. Dios siempre quiso y ha querido lo mejor para sus criaturas. Esto quiere decir que Él siempre ha querido bendecirnos en su soberana voluntad. Desde siempre, aun cuando la humanidad no estaba manchada por el pecado, Dios dispuso en el orden creativo normas y leyes naturales que le dan al ser humano un marco de acción. Esto puedes hacer, esto no puedes hacer. No se trata de un Dios tirano, sino que se trata de un Dios que lo conoce todo, que es bondadoso y que mucho más bondadoso que nosotros. Su bondad no se compara a la nuestra y que es capaz de cuidarnos, de ponernos un cerco y decirnos: no crucen ese cerco, porque sin duda ustedes están mejor dentro de este lugar, mejor conmigo. El amor que emana de Dios a sus criaturas es suficiente argumento para no cuestionarlo. Eso es algo muy importante que nosotros lo podamos masticar en esta mañana respecto de ¿y cuál es el argumento para que Adán y Eva, en este caso que han sido los personajes principales de nuestras 3 exposiciones anteriores, tuvieran que rendirse al Señor? El amor inmenso de Dios es suficiente argumento incuestionable para que nosotros también hoy nos podamos rendir a Él. La Biblia dice que Dios es amor y que a pesar de que usted puede examinar su corazón y ver lo que está ahí, a pesar de eso, Dios ha dado a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos tener vida y vida abundante. Verdadero amor de Dios para nosotros. Por lo tanto, la bendición de Dios al hombre y a la mujer está y estaba sujeta a una disposición del corazón de su parte: dependencia. La bendición de Dios al hombre y a la mujer estaba sujeta a algo muy importante: la dependencia. ¿Por qué hablamos de dependencia? La dependencia a Dios implica reconocer cuánto le necesitamos para vivir. Eso el ser humano en el Edén también lo podía reconocer y lo podía percibir. Yo necesito a Dios para vivir. Necesito que Él me diga lo que yo tengo que hacer, necesito que Él me sustente, necesito que Él le dé vida a todo esto. Dios preparó todas las cosas para que el hombre pudiera subsistir de la mejor manera y pudiera beneficiarse de la creación. Eso es algo que la Biblia testifica con mucha fuerza, algo que hoy, pareciera ser que hoy, cuando vemos cómo la sociedad ha avanzado, cuando vemos los problemas que hay presentes en medio del mundo, decimos: y esto yo no lo veo. Pero nunca nos olvidemos
que el Evangelio nos relata que eso perfecto se vio manchado, quebrantado a causa de la caída. Eso es muy importante que puede estar en nuestros corazones. Y esta dependencia no solo implica existencia biológica, sino también moral y afectiva. No solamente decimos yo vivo porque Dios me da vida, porque Él me da aliento, Él hace que las cosas sigan su curso, sino que también vivimos porque Él nos da normas para poder relacionarnos entre nosotros. Dios en el relato histórico del Génesis, que está en Génesis 2 del 4 al 25, es quien tiene la iniciativa de crearnos y disponer de un lugar perfecto para nuestra subsistencia. A eso debemos sumar que Él nos da responsabilidades y nos pone normas, como por ejemplo trabajar la tierra. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición de Dios para el hombre y no es a causa de la caída, está antes, determinado antes de la caída. Nombrar los animales, por ejemplo, no comer del fruto del bien y del mal. Él dispone de normas, dispone de un cerco, dispone de un marco de acción en el cual Él nos dice, ustedes van a ser bendecidos. El ser humano depende entonces totalmente de Dios y de la voluntad de Dios para su bienestar. Esto es en el principio y esto es aún hoy para nuestra vida. Nada más que el relato bíblico, la revelación de Dios, va reforzando esta idea que testifica la caída del ser humano hoy en nuestra historia. Dios entonces nos hace dependientes de los unos de los otros. Recuerden que el relato bíblico, después que Dios se presenta con tanto poder y le habla al hombre, Él no le dice al hombre, depende de mí, sino que en sus actos creativos, el hombre y nosotros en la lectura nos damos cuenta, dependíamos y seguimos dependiendo de Dios. Pero luego Dios le dice al ser humano, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Él plantea otra necesidad para esta raza humana creciente que comienza ya a desarrollarse. Ustedes necesitan apoyarse los unos a los otros. Por lo tanto, el hombre depende de la mujer depende del hombre, y en la sociedad depende de la cooperación entre las comunidades, entre los seres humanos. Eso es lo que el texto bíblico nos revela. Dios dispone soberanamente que el hombre necesita ayuda y no puede funcionar de manera óptima siendo independiente. Entonces el mensaje de la Biblia no es a la independencia, sino que siempre vamos a necesitar depender de Dios y en esa dependencia de Dios depender los unos de los otros. Pero también para depender los unos de los otros necesitamos que Dios nos ponga normas para relacionarnos entre nosotros. Eso es lo que el texto bíblico nos revela. ¿Se acuerdan el texto que compartíamos en Génesis 2:24? Cuando el Señor le dice al hombre que tiene que dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán una sola carne. Dios dispone de normas, Él claramente se involucra. No es que le dice al ser humano, ya vayan y ustedes vean cómo se arreglan o cómo lo hacen, sino que Él dice, yo quiero involucrarme en cómo ustedes se van a relacionar. La palabra de Dios es clara respecto a esto. Aún en esa relación dependiente que tenemos los unos con los otros, necesitamos a Dios. Que Él revele también de qué manera podemos relacionarnos los unos con los otros. La idea que la Biblia expresa respecto del vivir en armonía, que parece ser como una utopía, algo muy lejano para muchos de nosotros, es que no podemos lograr esa armonía inventando nosotros las reglas. Dios bendice a las familias que dependen de Él sin excepción. Dios bendice a las familias que dependen de Él sin excepción. Y la dependencia no es una confesión positiva, sino que la dependencia es un esfuerzo constante. ¿Entiende esta frase? Hoy en día están muy de moda las confesiones positivas. Declaro, decreto esto, pero más allá de la dependencia, es decir, yo dependo de Dios, amén, la dependencia es un compromiso activo. Yo dependo de Dios implica acción. Yo dependo de Dios es que yo tomo sus mandamientos y me abrazo a ellos. Yo dependo de Dios es que aunque vea que, parece que no me conviene mucho esto, si Dios me está diciendo que debo seguir esta senda, yo voy y creo en Él. Entonces depender de Dios va más allá de confesiones positivas, es un esfuerzo activo que tiene que ser naciente en nuestros corazones.
De eso implica dependencia. Eso implica la verdadera dependencia. Entonces es por esto que no podemos dejar de hablar de la fidelidad en este proceso diario. Fidelidad que es un fruto del ejercicio de un alma que sabe que Dios le va a bendecir al hacerse dependiente de Él. Creo que me va siguiendo en la idea, ¿cierto? Usted quizás se va dando cuenta que en este relato que estoy haciendo, estoy resumiendo en pequeñas partes los mensajes que hemos compartido y estoy tratando de darle un hilo conductor para que lleguemos al mensaje de hoy. Hoy día voy a predicar corto, hermano. Estoy súper contento por eso. Lo conversábamos ayer con el hermano William. Me decía, ¿seguro, pastor, que va a poder predicar? Mi desafío en esta mañana es poder resumir estos mensajes para hacer un mensaje cortito en el cual ustedes podamos redondear estos primeros mensajes importantes que hemos estado compartiendo en esta serie. Entonces sigo y quiero hablarle de la fidelidad. La fidelidad que es un fruto, como le decía, del ejercicio de un alma que sabe que Dios le va a bendecir. Entonces la pregunta que surge es, ¿y a qué somos fieles nosotros? Somos fieles, somos llamados a ser fieles, confiando en lo que Dios nos ha revelado. Recuerden la actitud de Moisés, por tanto. Y luego se mandan las frases de bronce ahí poniéndole normas a los seres humanos. Por tanto, soy fiel al Señor. Ese por tanto habla de fidelidad a la revelación de Dios. Somos fieles entonces haciendo que esa confianza se traduzca en obediencia. Porque la confianza a Dios debe traducirse en obediencia. Si yo digo que yo confío en Dios y no me rindo a su manera en la cual Él conduce mi vida o expresa su voluntad, no confío en Dios. Ahora, esa confianza se traduce en obediencia y esa obediencia se debe traducir necesariamente en constancia. ¿Se acuerdan que el texto bíblico hicimos una analogía, quizá un poco un relato en el cual tratamos de rescatar algunos principios en donde veíamos cómo Moisés era fiel a la revelación de Dios? Luego el texto en Génesis 2:24 nos decía que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y eso nos hablaba de la obediencia, de cómo sin duda en ese hogar había mandatos, había normas, y el hombre y la mujer los obedecían. Por lo tanto no estaban ahí como, sino que iban y tomaban el lugar que les correspondía para ir a su mujer y unirse y ser una sola carne, lo cual nos hablaba de fidelidad, constancia. Esa es la carga que tiene la palabra una sola carne, constancia. Así nosotros hoy somos llamados a eso. La lectura de Moisés es acertada y muy práctica para explicar el valor de la fidelidad en las relaciones que se establecen entre un hombre y una mujer. Quiero hablarles entonces un poquito, nada más a grosso modo, de estas cosas que la revelación bíblica nos expresa. En primer lugar, en las relaciones que se establecen entre un hombre y una mujer, Dios nos demanda fidelidad a su ordenanza. ¿Y qué es lo que ordena Dios? Dios ordena como acción creativa y como mandamientos que las relaciones sexuales y afectivas son solo entre un hombre y una mujer en un contexto definido, el matrimonio. No en desmedro de la amistad y compañerismo entre personas del mismo sexo o diferente sexo. Dios determina que el hombre dejará a sus padres para iniciar una relación monógama con su mujer. Monógama es que no tiene muchas mujeres, sino que es una sola mujer. Siempre fue determinado así en el principio. ¿Se acuerdan la lectura que hicimos de Jesús? Que Jesús dijo, en el principio fue así. Entonces no nos olvidemos de eso. Uno dice, ¿cómo Dios pasó por alto esto? Tenemos una revelación completa hoy, seamos obedientes a esa revelación, queridos hermanos. Esta relación es una unión definitiva. No se da espacio para la separación en la revelación bíblica, una sola carne. Ese es el fundamento que nos entrega una sana reflexión y estudio de Génesis 2:24. Entonces nosotros los cristianos, los creyentes, nos preguntamos, ¿qué es lo que dibuja, qué es lo que le da sentido a nuestra manera de relacionarnos entre nosotros? Hacemos un sano estudio, una sana reflexión de Génesis 2:24. Ahí encontramos para nosotros vida, encontramos mandatos, encontramos una guía, encontramos la voluntad
de Dios. Usted dirá, pastor, pero ahí no dice que hay que casarse, ahí no habla de cosas específicas, pero claramente, si usted y yo disponemos nuestro corazón y abrimos nuestro corazón a la revelación de Dios, claramente usted va a encontrar ahí principios claros de Dios para su vida y para la mía. Entonces, todo lo anterior, ya termina el resumen de los 3 mensajes. Me demoré 15 minutos. Todo lo anterior, ríase nomás, todo lo anterior es imposible llevarlo a la práctica. Imposible llevarlo a la práctica a causa de la caída. Todo lo anterior. Usted dirá, pastor, todo lo que usted leyó, nadie lo cumple a cabalidad. Uno puede decir, no, pero yo tengo una relación con una mujer. Ya, pero esa relación con la mujer o esa relación con el hombre, ¿está bajo el matrimonio, sin el matrimonio? Ya, sí, estoy en el matrimonio. ¿Es una relación fiel? Sí, es una relación fiel. Pero usted se va a ir dando cuenta que en cada uno de los mandamientos que Dios le da al ser humano, sin la ayuda de Cristo, nosotros los quebrantamos. O todos, o aunque sea uno. Y como dice la Escritura, el solo hecho de quebrantar uno nos hace deudores de todos. Así que no nos sintamos mejores porque yo cumplo con esto y con esto, no. Siempre, sin Jesús, es imposible cumplir estas verdades que encontramos en las Escrituras. Entonces, desde el momento de la caída, y esto es muy importante, mis hermanos, creo que esto es una de las cosas importantes que quería decirles esta mañana. Desde el momento de la caída, los seres humanos hasta hoy no valoran la bendición de Dios. Para los seres humanos en la tierra, sin Cristo, lo que Dios llama bendición no es algo valorable. O dígame usted que aquellas cosas hermosas que encuentra en la Biblia tenían algún valor supremo para usted antes de que Jesús hiciera una obra en su corazón. Para las personas lo que Dios define como bendición no es importante. Al no ser importante lo que Dios define como bendición y la bendición que Dios quiere darnos, entonces no está en los planes del ser humano depender de Dios. La naturaleza del hombre no es propia de decir, yo quiero depender de Dios porque él no valora la bendición de Dios. Mucho menos ser fieles a Dios y a sus mandatos. Entonces son 3 cosas muy importantes que hoy vemos en nuestra sociedad. Una sociedad que no valora la bendición de Dios y a causa de no encontrar valor en la bendición de Dios, ¿para qué voy a depender de Dios si eso no tiene valor para mí? Entonces mucho menos podemos exigirle a una sociedad que no valora la bendición de Dios y que no depende de Él, que sea fiel a sus mandamientos. ¿Se entiende el ejercicio, cierto? Entonces, ahí es donde nos preguntamos, ¿y cuál es la esperanza para nosotros hoy? ¿Cuál es la esperanza para nosotros hoy frente a este imposible? La esperanza es que en Jesús podemos experimentar la maravillosa redención de ser verdaderamente bendecidos por Dios, volviendo a depender de Él. Y depender de Él de forma activa por medio de la obra del Espíritu Santo. En ese reconocimiento que hacemos quienes hemos creído en el Evangelio. Este Evangelio que nos anuncia nuestra corrupción. Este Evangelio que anuncia las consecuencias de esta corrupción. Este Evangelio que anuncia la bendición de Dios en Abraham, que era la redención en Cristo. Este Evangelio que nos llama a poder practicar su voluntad y poder ser constantes en esa práctica de su voluntad. Todo esto es posible para personas comunes y corrientes, como nosotros, por medio de la fe en Jesucristo. Todo lo anterior, todo este relato que hemos hecho, todo este resumen, para que los que no han podido participar o los que de repente no han logrado hacer el hilo entre los 3 mensajes, todo este resumen, que parece ser como una carta de poder ir rellenando cada cosa, es imposible llevarlo a la práctica si nosotros no rendimos nuestra vida a Cristo. En esto el ser humano es desafiado, porque solemos decir o solemos pensar que tenemos nosotros la fuerza para poder lograr estas cosas, pero Jesús nos dice, no, tú no puedes, tú me necesitas.